Bien, entonces vamos a platicar del movimiento oscilatorio y normalmente en las sesiones anteriores nos habíamos orientado a describir el movimiento de un cuerpo que se puede de alguna manera predecir si se conocen las condiciones iniciales del movimiento, de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, si una fuerza cambiaba en el tiempo, la velocidad, la aceleración del cuerpo pues también cambiaba. Este tipo de movimiento particular ocurre cuando sobre el cuerpo actúa una fuerza y pues ya modificábamos, por ejemplo, su equilibrio, ¿no? Pero si dicha fuerza siempre actúa en la dirección de la posición de equilibrio del cuerpo, se produce un movimiento de ida y de regreso respecto a la primera posición. Por eso estas fuerzas, si se acuerdan, ya lo mencionamos, se les llama fuerzas de restitución, porque tratan siempre de restituir o de llevar al cuerpo a la posición original que llamamos de equilibrio. Entonces, el movimiento que se produce es un ejemplo de lo que se denomina movimiento periódico o también llamado movimiento oscilatorio. Algunos ejemplos de movimientos periódicos puede ser la oscilación de una masa acoplada a un resorte, el movimiento del péndulo, ¿no? Por ejemplo, un columpio, un reloj, ¿no? Ese tipo de movimiento. Las vibraciones de las cuerdas, por ejemplo, alguien toca la guitarra, le da a la cuerda, va a empezar a vibrar, pero al final va a regresar a su posición original. Bueno, también la rotación de la Tierra, que acaba normalmente ahí, ¿no? Las ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas de la luz, de la radio, la corriente eléctrica y muchos otros son este tipo de movimientos que vamos a llamar periódicos o oscilación, ¿verdad? Que vamos a tratar en esta sesión. Un tipo particular es el movimiento armónico simple. Este movimiento armónico simple, un cuerpo oscila indefinidamente entre dos posiciones espaciales sin que pierda energía mecánica, llamémosla, pero en los sistemas mecánicos reales siempre se encuentra presente estas fuerzas que hemos estudiado, estas fuerzas de fricción o estas fuerzas que hemos llamado también de rozamiento, que disminuyen esta energía mecánica con respecto del tiempo. En este caso, estas oscilaciones las vamos a llamar oscilaciones amortiguadas y además se agrega una fuerza externa impulsora de tal manera que la pérdida de energía se equilibre con la energía de entrada. El movimiento se llamará oscilación forzada. Entonces, para que tengamos en cuenta las oscilaciones amortiguadas y la oscilación forzada. Pero bueno, cuando hablamos del movimiento armónico simple, lo vamos a definir como una partícula que se va a mover a lo largo del eje X y tiene un movimiento armónico simple cuando su desplazamiento, acuérdense cuando hablamos en el eje X, desde la posición de equilibrio varía en el tiempo de acuerdo con la relación. Ahorita explicamos la relación X igual. ¡Ay, ya no pinta! Se le acabó la tinta a mi. X igual a por el coseno. Esta es una letra omega y esta es una letra delta. Enseguida vamos a definir cuál es cada una, ¿no? Pero en este caso, A, omega y delta van a ser constantes del movimiento. Esta es una ecuación periódica y se repite cuando la letra omega y t, para este caso, se incrementan en 2pi
radianes. Entonces, llamamos que es periódica cuando llega a 2 pi radianes. 2 pi radianes, acuérdense que es si nosotros nos acordamos, mejor se los dibujo, de la ecuación de la circunferencia, cómo se calcula el perímetro de la circunferencia, ¿no? Acuérdense que tenemos, aquí sería 0, esto sería pi medios, un ángulo de 90 grados, esto sería pi, ¿no? Y por último, los 2 pi sería toda la circunferencia. A eso nos referimos cuando sucede esto. Para dar un significado físico a estas constantes, vamos a verlo en la gráfica que tenemos aquí, que estamos graficando X contra el tiempo, ¿se cuenta? La constante que tenemos aquí, esta que tenemos denominada como A, va a ser la amplitud. Lo quiero escribir, pero porque no se los escribí ahí. La amplitud del movimiento, y es simplemente el máximo de el máximo desplazamiento de la partícula, ya sea en posición positiva hacia arriba o en posición negativa. Por eso les dejé ahí marcado de alguna manera los valores más y menos, pero acuérdense de la variable X. La constante omega que tenemos aquí, esta es la frecuencia angular. ¿Sí? Y el ángulo que lo hemos, yo se los marqué aquí como delta, yo no sé, yo creo que es una delta, yo se los escribí aquí como delta. Este no deja de ser el ángulo o la constante de fase. Estoy escribiendo horrible, pero por lo menos para que lo tomen en cuenta. Y bueno, junto con la amplitud quedan determinados por el desplazamiento y velocidad inicial de la partícula. Entonces, las constantes amplitud y la constante de fase delta nos van a decir cuál es el desplazamiento en un instante de tiempo, por ejemplo, t igual a 0, y la cantidad omega t más la constante de fase se llama la fase del movimiento. Esto, si no me equivoco, bueno, esto, omega t más delta, a eso es a lo que vamos a llamar la fase del movimiento, y es de utilidad en la comparación del movimiento de dos sistemas de partículas. Ahorita lo estamos definiendo. Entonces, todo esto es la fase, ¿sale? Esto es únicamente esto es la frecuencia angular, acuérdense, la omega a la amplitud, constante de fase la delta, ¿no? Como lo habíamos mencionado. El periodo que les he marcado aquí con la letra T, y dense cuenta que aquí inicia el periodo y aquí vuelve a empezar de la misma manera. Entonces, a la letra T le vamos a llamar periodo, más o menos imagínense, que va a ser el tiempo que va a tardarse la partícula en completar, un ciclo de su movimiento. Dense cuenta que aquí empieza, aquí termina, y aquí va a volver a empezar. Dense cuenta que empieza otra vez. Lo podremos ver mejor de acá para acá, ¿no? Aquí empieza otra vez. Este sería otro periodo, ¿no? Y así se estaría repitiendo. Aquí empieza uno, y así sucesivamente. Entonces, el periodo T es el tiempo que se va a tardar la partícula en completar un ciclo de su movimiento.
y es el valor de X en el instante de tiempo más el periodo. Y esto creo que, bueno, lo vamos a definir como 2pi sobre la omega, acuérdense, sobre la frecuencia angular. Bueno, antes de pasar a la frecuencia, bueno, creo que sí, yo creo que ya analizamos todos estos conceptos. Y bueno, ya cuando hablamos de la frecuencia va a ser el inverso del periodo. Acuérdense que habíamos dicho que era el periodo. Y bueno, es el periodo. Es que no, creo que aquí no les había mencionado cómo llegamos a esta. Pues sí, prefiero mencionarles aquí cómo vamos a llegar al periodo, porque no se los mencioné, ¿no? Entonces, cuando les decía que el valor de X en el instante de tiempo más el periodo, lo podíamos demostrar que el periodo del movimiento está dado por t igual a, o periodo igual a 2pi, sobre la frecuencia angular, y sabiendo que la fase, mejor dicho, aumenta 2pi radianes. Acuérdense que hace rato les dije que 2pi radianes se concluye entonces que esta parte de la frecuencia angular, multiplicándola por el periodo, es igual a 2pi radianes. Entonces, si nosotros sustituimos este valor, podríamos despejar t aquí y ya nos queda 2pi sobre precisamente la frecuencia angular. Esto creo que no se los mencioné, por eso me regresé antes de pasar a la frecuencia. El inverso del periodo es lo que vamos a llamar frecuencia. Y acuérdense que el periodo habíamos dicho que es 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces quedaría frecuencia angular sobre 2pi, si nosotros manejamos la frecuencia como el inverso del periodo. Acuérdense que la t es el periodo, ¿no? Y las unidades de medida de la frecuencia en el sistema internacional van a ser, en este caso, 1 sobre segundo, esa es una S, también ciclos sobre segundo. Bueno, aquí también se los había escrito, y esto es lo que se denomina Hertz. 1 sobre segundo es lo que llamamos Hertz, y ya reacomodando la ecuación de frecuencia, obtenemos la frecuencia angular que se mide en radianes. Esta frecuencia angular la vamos a medir, acuérdense que aquí son radianes, y el periodo sobre segundo, ¿no? Y de esa manera tenemos nuestra relación, que era importante mencionar. Y bueno, pasando a los temas de velocidad y aceleración, la velocidad de una partícula que tiene un movimiento armónico simple se obtiene derivando nuestra ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, si nosotros calculamos, acuérdense, esta es la posición X o la distancia, la velocidad entonces se calcula haciendo la derivada de X con respecto del tiempo. Entonces, si se acuerdan de esos cursos de cálculo diferencial, la derivada del coseno, aquí tenemos un producto, entonces la derivada del coseno, lo calculamos por la derivada de lo que tenemos por aquí. Entonces, nos quedaría menos W, porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces nos quedaríamos menos W por A por el seno de WT. Bueno, no es W, es omega, esa es la frecuencia angular, más la
delta, que si se acuerdan, cuando hablábamos de delta, hablábamos de la constante, ¿no? Del ángulo o de la constante de fase. Entonces, esta no cambia. Donde vamos a hacer aquí para la velocidad va a ser en esta parte simplemente. Y bueno, en el caso de la aceleración de la partícula va a estar dada también por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Por eso, ya al tener aquí una omega, y cuando calculemos la derivada del seno, la vamos a expresar a la aceleración como menos omega al cuadrada menos la frecuencia al cuadrada por la posición o la distancia. Entonces, acuérdense que la velocidad es la derivada aquí la calculamos haciéndolo con la derivada de la posición, la velocidad, y la aceleración con la derivada de la velocidad. Entonces, de las ecuaciones de velocidad y aceleración, y ya teniendo en cuenta los valores extremos de las funciones, podemos encontrar incluso unos máximos y unos mínimos que para las funciones seno o coseno, que no dejan de estar muy cercanos a 1 y a -1, que son los valores que son estos, ¿no? Muy cercanos a 1. Cuando hablamos del seno y del coseno únicamente, son valores muy cercanos a 1 y a -1, cuando estamos hablando de esos máximos y mínimos. Estas curvas de posición que encontramos aquí a la derecha, tenemos en la primera de ellas la curva, esta va a ser la curva de posición, por eso tenemos a la letra X. En la siguiente tenemos la curva de velocidad. Acuérdense que esta es la derivada de la posición. Y por último, la derivada de la velocidad, que como les había mencionado, es la aceleración. En estas curvas, como la fase de la velocidad difiere en pi medios, o lo que es lo mismo, 90 grados, con la fase de desplazamiento, dense cuenta que son estos 90 grados que nuestra gráfica está trasladada, ¿no? Dense cuenta que aquí empieza hacia acá. Si nosotros pudiéramos moverla, por eso les estoy marcando las flechitas, podríamos encontrarlas. Pero esto se debe a que esta tiene que ver con el coseno y esta con el seno, la de la velocidad, porque es la derivada de la otra. Por eso es este traslado, ¿no? Que, si se dan cuenta, no dejan de ser 90 grados lo que está trasladada con la fase de desplazamiento. Esto es entonces cuando X es un máximo o un mínimo. Si nosotros nos paramos aquí en el máximo, la velocidad vale 0. Y también aquí, si nos colocamos en un mínimo, la velocidad también vale 0, ¿no? Entonces, cuando estamos en un máximo, la velocidad es 0. De igual forma, cuando X es 0, si yo me traslado aquí, cuando nos vamos a un mínimo, y aquí cuando X vuelve a ser 0, voy a tomar otro colorcito. Cuando X es 0, la velocidad es un mínimo, y aquí otra vez, cuando X es 0, la velocidad es un máximo. Y así lo vamos a encontrar en las posteriores, bueno, en los siguientes ciclos, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vez que es 0, y así sucesivamente hasta que lleguemos al final, ¿no? Esto teniendo en cuenta la rapidez, que es un máximo o un mínimo. Del mismo modo, como la fase de la aceleración, dense cuenta que aquí difiere en pi radianes, o lo que es lo mismo, acuérdense que les decía que pi radianes son 180 grados contra la fase de desplazamiento. Entonces aquí, cuando X es un máximo o un mínimo, la aceleración también. ¿Qué pasa con la aceleración? Aquí vamos a tomar el color, que nos falta, el color morado.
cuando la aceleración, perdón, cuando la posición es un mínimo, la aceleración también nos encontramos con un mínimo. Dense cuenta, un mínimo aquí, tenemos aquí un mínimo aquí. Con respecto a la posición o el desplazamiento, perdón, hacia contra la aceleración. Entonces, este gráfico de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, podemos recrear, ¿no? Aquí esta ecuación A coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo. Es una solución general de la ecuación diferencial que va a describir precisamente el movimiento armónico simple. Donde acuérdense que la constante de fase delta y la amplitud, acuérdense que cuando hablamos de A es la amplitud, se deben elegir para satisfacer estas condiciones iniciales del movimiento. La constante de fase es importante cuando se quiere comparar el movimiento de dos o de más partículas que están oscilando. Entonces, para que nos quede un poquito más claros estos conceptos, ahora sí, bueno, ahorita dejamos las conclusiones. Por ahora voy a compartir estas mismas gráficas, pero las vamos a mostrar. Ahora sí, nosotros las estamos viendo y yo estoy haciendo el movimiento con ahora sí que con nuestro, pues tratando medio de dibujarlo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se comportan. Aquí tenemos nuevamente las mismas variables que les había mencionado y vamos a ver cómo se comporta. Primero, únicamente la función de seno, vean cómo se va moviendo y cómo se van moviendo aquí las otras variables. Ahora sí vamos a agregar completa la velocidad. Acuérdense, aquí tenemos nuevamente el desplazamiento. Hablábamos de un mínimo y de un máximo. Cuando el desplazamiento esté en su punto mínimo, nosotros estamos en el máximo en cuestión de la velocidad. ¿Sale? Entonces, dense cuenta cómo se comportan. Y ahora, tenemos, no se vayan a confundir, cuando tenemos la A mayúscula, es la amplitud. Acuérdense que la amplitud es el máximo y el mínimo que va a alcanzar, que yo les decía que si no le colocamos algo todavía cercano, pues lo vamos a tener muy cerquita de 1 o de -1, cuando estamos hablando de estas funciones trigonométricas. Y la aceleración en este caso, pues la tenemos aquí cercana, ¿no? A la función de desplazamiento, que es la que teníamos al principio. Entonces, quería mostrárselos para esperar que quede un poquito más claro. Les voy a compartir, acuérdense que esto se los comparto ahí en los comentarios. Y ahora, para que lo relacionemos no únicamente con eso, sino que también con el movimiento, pero con las pies radianes que yo les había mencionado. Aquí tenemos una circunferencia. Aquí tenemos, bueno, aquí vamos a manejar acuérdense que hablábamos de la amplitud. Aquí tenemos los valores que a lo mejor, bueno, voy a reiniciarlo para que no se nos mueva. Cuando hablamos de la amplitud. Voy a hacer la primera, que tenemos la frecuencia angular, también la vamos a mover vamos a moverla aquí, y la aceleración, vamos a iniciarlo para que vean el comportamiento. Yo les decía que aquí tenemos 0, aquí tenemos pi medios, aquí tenemos pi, aquí 3/4 de pi, y aquí tenemos los 2 pi, que es lo que mide nuestra circunferencia. Y van a irse dando cuenta cómo se comporta nuestra gráfica y cómo va comportándose la gráfica contra los valores de pi. Entonces,
ahí les va. Dense cuenta como ¿cómo les digo? La relación que hay entre cada que hacemos un ciclo completo, el que hemos llamado periodo, cómo se comporta con el otro. Ahorita lo voy a reiniciar, pero aquí ya creo que vamos a poder lograr que se vaya dibujando nuestra gráfica. Y vayan relacionando cuántas pintamos cada que da la vuelta completa nuestra circunferencia. ¿Sale? Voy a modificar un poquito, bueno, voy a borrarlo y voy a modificar nuestra amplitud. Y también nuestra frecuencia angular para que vean lo que sucede. No lo reinicio. Ahí vamos otra vez. Ahí dense cuenta que derivado de la frecuencia angular va haciéndose un poquito más lento, ¿no? El trazado de nuestra... Voy a regresarme a... ¿Sale? Y al mismo tiempo, aquí lo podemos, si no me equivoco, lo puedo mover en vivo para que vean cómo se cambia. Bueno, aquí ya cuando agregamos el ángulo, no lo quería agregar todavía para que quedara claro. No, bueno, esta herramienta me pareció bastante, nos ayuda mucho a entender y a relacionar los conceptos en lugar de realizar los problemas. Me parece que con estas dos herramientas es más sencillo de darnos cuenta cómo se comportan estas variables con respecto a las variables que vimos en las ecuaciones precisamente del movimiento armónico simple. Y bueno, para concluir la descripción, y podemos resumir propiedades de una partícula que se mueve precisamente con este movimiento armónico simple, como que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración varían senoidalmente con el tiempo, pero no se van a encontrar en fase. Esta sería la primera de nuestras conclusiones. La segunda es que la aceleración es proporcional al desplazamiento, pero también se encuentra en dirección opuesta. Y la tercera, que el periodo y también la frecuencia van a ser independientes de la amplitud. Me voy a regresar para confirmar este último, poniendo la amplitud en el... ¿no? Para darnos cuenta que el periodo y la frecuencia no dejan de ser independientes de la amplitud, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de esa característica cuando yo modifico la amplitud? ¿Sale? Bueno, con esto vamos a terminar esta sección relacionada a la primera parte del movimiento oscilatorio, y nos estaremos viendo próximamente. Voy a detener aquí nuestra grabación, ¿sale?